Espero se encuentren bien, animados, gozosos de estar en la casa del Señor. Y qué gratificante poder cantar de la fidelidad y del amor de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias a Dios por esta mañana y el privilegio de poder estar en la casa del Señor. El día de hoy, amada iglesia, vamos a hacer una pausa en la serie de prédicas sobre el libro de Hebreos y vamos a tener un mensaje especial para las madres. Como bien saben, todos conocemos, ¿verdad? En Nicaragua el mes de mayo es conocido por el mes de las madres. Y hay una serie de actividades en los colegios, incluso en los comercios, en conmemoración de este día. Muchas personas visitan después de un largo tiempo a sus abuelitas, a sus mamás, para darles un regalo, romantizando esta celebración, romantizando este evento en conmemoración de la madre. Luego de no verlas por mucho tiempo, llegan solo para este día a quererles dejar un regalo. Por supuesto, romantizan la celebración porque es un mal enfoque lo que hay, ¿verdad?, acerca de la maternidad. Incluso muchos llegan a pensar, y hay eslogan que dice para la mamá luchona, ¿verdad?, enfocados en el hecho de estas madres que tienen el rol de ser mamá, pero por supuesto no cumplen con la vocación y el llamado y el diseño de Dios original para la maternidad, ya sea porque los hombres las han abandonado o porque son sus esposos hombres ausentes que no les ayudan, o simplemente el pecado del corazón de esta mujer querer dominar sobre el hombre, ¿verdad?, y querer tomar los dos roles. Entonces se vuelven mamá luchonas. Y no solamente es eso, también ahora hay ciertas corrientes y doctrinas como el feminismo, por ejemplo, que expresa que el hombre y la mujer tienen la misma función y responsabilidad en el rol de la familia. Por lo tanto, el tener hijos lo ven como algo que interrumpe los anhelos personales de una mujer. Y al querer los hijos lo ven como algo degradante y humillante. Piensan que la mujer tiene los mismos derechos que los hombres para prepararse profesionalmente y proveer para la familia. Entonces el tener hijos se vuelve algo que interrumpe sus sueños y anhelos, y ahora nace también el pensamiento de querer abortar. Y probablemente han escuchado esta otra frase que viene del feminismo que dice, mi cuerpo, mi decisión, ¿verdad? Algo, por supuesto, satánico. Entonces ambos, este es el pensamiento del feminismo, ambos salen a trabajar todo el día. Y por supuesto la crianza de los hijos va a quedar en un segundo plano. Alguien más lo tiene que hacer. ¿Y quién es ese alguien más? Probablemente el colegio, los maestros o la persona que contratan para cuidarlos. En otros países le dicen nana. La otra doctrina, por otro lado, ¿verdad?, que es el machismo, se encarga de satirizar o burlarse del rol y la vocación de la maternidad. Ven a la mujer como un objeto para tener hijos nada más, y la crianza de estos como algo exclusivo para la mujer, porque piensan que la mujer es débil y la crianza de los hijos es fácil. ¿Cuántos padres de familia, los que tienen hijos y van al colegio, ven que los papás se involucran en las reuniones del colegio, por ejemplo? Son pocos, por no decir algunos cuantos contados con los hijos, porque le dicen, encárgate vos sos la mujer, eso es para vos, yo estoy ocupado, ¿verdad? En la mayoría de los casos, hay situaciones por supuesto que son distintas. Y estos extremos distorsionan, por supuesto, el diseño y la vocación de la maternidad bíblica. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de los hijos? ¿Qué es lo que quiere Dios de la maternidad? Y en Malaquías 2:15, ese es un texto que habla y llama a los hombres a tomar el rol que les corresponde, pero también menciona a los hijos. Y dice el Señor en su palabra, Malaquías 2:15, el versículo B, parte B, ¿y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Eso es lo que Dios quiere para la familia y para los hijos. Hijos que vivan para el Señor. Amén. Entonces vamos a orar, amada iglesia, en este tiempo para poner este tiempo de la predicación de su palabra en las manos del Señor. Que Dios bendiga la predicación de su palabra y que podamos con humildad ser rápidos y obedecer el llamado de Dios a nuestras vidas. Amén. Señor, le damos gracias
Padre amado, por su palabra y el privilegio que usted nos da de estar en su casa en esta mañana, Señor. Qué gratificante y qué gozo poder alabar su nombre, Señor, y cantar de su fidelidad, cantar de su amor inagotable, de su grandeza, Señor. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros miedos e incertidumbres, Padre, usted es fiel. Usted es bueno, misericordioso, usted nos sostiene, nos guarda y nos protege a diario en nuestras vidas. Como dice el Salmo 68, usted carga nuestras dificultades todos los días, Señor. Todos los días usted nos carga en nuestros brazos, Señor. Usted está involucrado en nuestras vidas. Y gracias por eso, Señor. Ayúdenos a tener una mente de Cristo, Señor. Y de esa manera vivir el Evangelio, Señor, a la luz de su palabra, de manera genuina y con un corazón humilde y quebrantado, Señor. Oramos por este tiempo en su palabra para que usted nos dé corazones, Señor, humildes, que tengamos corazones como tierra fértil, Señor, para recibir su palabra y que podamos dar frutos buenos para la gloria de su nombre, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy entonces vamos a estar en 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al 8. Voy a leer en Nueva Biblia de las Américas, voy a leer desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 3, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Amén. Y un poco del contexto de lo que acabamos de leer en esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo está una vez más en la prisión romana, arrestado de nuevo como parte de la persecución de cristianos por parte de Nerón. A diferencia de la esperanza y confianza de ser liberado durante el primer encarcelamiento, en esta ocasión él no tenía tales esperanzas. Y como ustedes ven, hay un anhelo de parte del apóstol Pablo muy fuerte de volver a ver a Timoteo, porque él ya estaba presintiendo probablemente, y era muy evidente para Pablo que él iba a morir y lo iban a ejecutar. Y dice: a causa del afecto de Pablo por Timoteo y la circunstancia urgente en su vida, ya que se enfrentaba a la muerte, Pablo tenía un intenso anhelo de ver otra vez a Timoteo. Timoteo se encontraba en Éfeso, donde Pablo lo había dejado anteriormente, y donde la falsa enseñanza que Pablo había tratado en su primera carta seguía siendo un problema. Ya habían hablado sobre los falsos maestros, ya se había confrontado esto y el problema persistía. Por supuesto, hay una presión hacia Timoteo, quien es el que está a cargo de la iglesia ahí en ese momento. Y es comprensible que la amenaza de persecución por parte de los romanos, que había aumentado por iniciativa de Nerón, la hostilidad de aquellos en la iglesia de Éfeso que resentían el liderazgo de Timoteo y los asaltos de los falsos maestros con sus sistemas sofisticados de engaño hayan constituido en realidades abrumadoras para Timoteo. Timoteo estaba luchando con miedo, estaba abrumado, estaba afligido, estaba estresado, estaba cargado. Y usted se puede estar preguntando hasta este momento, ¿qué tiene que ver todo esto con el Día de las Madres? Y es muy interesante. Vamos a ver, por supuesto, todo esto que estaba sintiendo Timoteo no es algo que venía de Dios, es algo que venía de su propio corazón. Entonces, si regresamos a los versículos que acabamos de leer y ponemos la lupa en el versículo 5, dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué, amada iglesia, el apóstol Pablo
le recuerda a Timoteo la fe de estas dos mujeres. ¿Cuál es el propósito de que en esta carta esté escrito los nombres de estas dos mujeres? Uno de los propósitos es que al mencionar los nombres, Pablo, esto indica que el apóstol las conocía de manera personal, quizás porque en el primer viaje que hizo el apóstol Pablo, fue él mismo el que las condujo a la fe en Cristo. Esto lo podemos ver en Hechos 13, en Hechos 13:13, en Hechos 14:21, pero también indica que estas mujeres, tanto la abuela como la mamá de Timoteo, eran creyentes. Eran creyentes judías que entendieron bastante bien las Escrituras y se prepararon ellas, pero también prepararon el corazón de Timoteo. En la misma carta de 2 Timoteo 3, 14 y 15, estas son palabras de Pablo a Timoteo, le dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Y esa es una referencia a él como su padre en la fe, pero también a su madre y a su abuela. Versículo 15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces le está recordando cómo la fe de sus madres está presente en él. Y eso es un aliento para la lucha que Timoteo está llevando en su corazón en ese momento. Pero también está la otra parte. ¿Por qué menciona a la mamá y no al papá, por ejemplo? A diferencia, dice el padre de Timoteo, un hombre griego, que probablemente no era creyente y se oponía a la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos ver eso? Porque él no había sido circuncidado hasta ese momento. El papá de Timoteo no quería que lo circuncidaran. Tuvo que llegar Pablo, el apóstol Pablo, y lo circuncida a él. Entonces podemos pensar, este hombre era un hombre pasivo, un hombre que atacaba la fe de estas dos mujeres. Y a pesar de eso, ellas se mantuvieron firmes. Y probablemente sea ese tu caso el día de hoy, mamá. Un hombre que está contigo, pero es ausente, que no es creyente. Y no solamente eso, que tal vez es un borracho que llega todos los días a la casa borracho a gritarte y maltratarte. Y que ataca tu fe y tus convicciones y que ataca a tus hijos. Pero el Señor es fiel, porque en el Salmo 27:10 dice la palabra de Dios: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Amén. Entonces, aunque el papá sea un papá ausente, un papá maltratador que abusa verbalmente y físicamente de la madre y los hijos, Dios está involucrado ahí. Y vemos el caso de Timoteo, un padre que no era creyente, pero que se oponía a la fe también. Pero Dios está involucrado en la vida de Timoteo y en la vida de estas mujeres. Y el otro propósito de mencionar el nombre de estas mujeres de parte del apóstol Pablo era para animar la fe de Timoteo en medio de la lucha. El testimonio de fe de estas mujeres, y miren qué importante esto, dice que el testimonio de fe de estas mujeres impactó el corazón de Pablo, pero también impactó el corazón de Timoteo. Porque, ¿qué le da la seguridad al apóstol Pablo de escribir una carta y mencionar a su abuela y a su madre y que con esto animarlo en medio del proceso que le está pasando? Porque Pablo pudo ver la fe de estas mujeres, a pesar de la oposición que había en su hogar. Y la misma oposición que ahora está experimentando Timoteo en el llamado que Dios le ha dado. Entonces, las menciona y le anima, le exhorta a recordar cómo su madre y su abuela, a pesar de esta situación, eran fieles al Señor. Amaban a Dios con todo su corazón, con toda su mente y todas sus fuerzas. Se deleitaban en el Señor. Por supuesto, esto iba a ser de mucho ánimo para Timoteo. Recordar la fe de su madre y su abuela. Y es interesante porque no le dice que se recuerde de otras cosas,
sino explícitamente de esto, de la fe de estas dos mujeres, de lo que le ha enseñado en las Escrituras. Porque estas mujeres entendieron de manera correcta la vocación que Dios les había dado en la maternidad. Estas mujeres entendieron y prepararon su corazón y desarrollaron de manera correcta la vocación de la maternidad. La abuela a su mamá y la mamá al hijo. No era una maternidad del mundo, como escuchamos al iniciar lo que dice el feminismo o el machismo. La mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo tenían temor de Dios. Por eso su mirada no estaba puesta en las cosas del mundo, en la situación en el hogar, sino que estaba puesta en el Señor. Por eso es necesario entender realmente de manera correcta la maternidad bíblica. Y ese es el título de la prédica hoy. La maternidad bíblica y el legado para los hijos. Hoy te puedes preguntar cómo estás criando a tus hijos el día de hoy. Las que anhelan ser mamás, las que ya son mamás o las que ya pasaron por esa etapa de mamá. El llamado que Dios te está haciendo a tu vida el día de hoy. El hecho de que ya tu etapa de mamá pasó no quiere decir que la vocación como madre ya terminó, y lo vamos a ver adelante. Entonces, entender de manera correcta la vocación de la maternidad es entender que es un regalo de Dios, por lo cual debe producir en el corazón gratitud y gozo. Dice el Salmo 127:3, un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Y es precioso cómo la palabra de Dios nos enseña esto, porque la primera mujer que fue mamá lo entendió en su corazón. En Génesis 4:1 dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con ayuda del Señor. Eva estaba claro que el tener hijo era un don de Dios. Era un regalo de Dios. Entonces, amada mamá, abuela, el Día de la Madre no se trata primero de ti, se trata de Dios. El Día de la Madre se ha transformado para muchas mujeres en un día de exaltación personal y no de gratitud por el don que el Señor les ha concedido al ser madres. No se trata de ti, mamá, se trata del Señor, se trata de la gloria de Dios. Por lo tanto, no debes poner cargas sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tu familia extendida acerca de cómo celebrar este día. Y mucho menos ser presas de la competencia silenciosa o de gastos innecesarios para justificar una honra que Dios ya les ha dado por su gracia. Amada madre, si tienes la bendición de ser mamá y conoces a una madre o a una mujer que no puede tener hijos, tu mamá sigue viva o tienes suegra, ora por ellas, dale ánimo con tu vida de servicio para amar a Cristo y sigue sirviendo a los tuyos como si mañana fuese el último día. La maternidad no solo se centra en la crianza de los hijos, por supuesto, esto es lo principal y la vocación que Dios ha dado a las madres, pero se extiende a su iglesia y su servicio también. ¿Cómo puedes estar pendiente de una mujer que anhela ser mamá y que está luchando por ser mamá, una mamá primeriza? Por eso debes cuidar tu corazón de las expectativas erróneas acerca de este llamado. Debes cuidar tu corazón acerca de la maternidad y debes disfrutar de manera correcta, sana,
de la vocación que Dios te ha dado como mamá. Por eso es peligroso que enfoques tu mirada y tu rol y tu vocación a ti misma. Cuidado con sobreenfatizar y tener altas expectativas de este día. ¿Qué estás esperando para este próximo jueves, que es el Día de las Madres en Nicaragua? ¿Y qué ha pasado en los años anteriores cuando tu esposo no preparó lo que tú querías? ¿O no te dio el regalo que tú querías? Y por eso que debes cuidar tu corazón. Porque el corazón es engañoso y perverso, dice el Señor. Y incluso en este llamado precioso que Dios les ha dado a las madres, el corazón se puede desviar y puede formar un ídolo acerca de esta vocación. Amada mamá, por eso entender la vocación de ser mamá de una manera correcta es entender que la maternidad debe cumplir un rol misional, no de satisfacción personal. Tito 2, versículos 3 y 5. Asimismo, las ancianas, dice la palabra de Dios, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a los jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, tú, mujer, que ya pasaste por la etapa de maternidad y crees que ya no tienes ningún llamado ni nada que hacer, no es así. Dios te está llamando a servir en la iglesia a otras mujeres que están en esa etapa de maternidad. Pero tú, mamá joven, primeriza, Dios te está llamando a tomar el rol y la vocación de una maternidad bíblica. Dice el teólogo escocés Thomas Boston, si los progenitores no proveen para sus hijos, son peores que las bestias para sus pequeños. Si no les proporcionan una educación civil, son peores que los paganos. Sin embargo, si no añaden una educación en la fe cristiana, ¿qué hacen más que los paganos civilizados? Y muchas veces, y en la cultura del día de hoy, los padres y las mamás están afanadas por la educación de sus hijos en casa. Se enfocan y se sobreesfuerzan por enseñarle a sus hijos sobre la ciencia, sobre matemática. Pasan toda la tarde leyendo, estudiando con los hijos. Por supuesto, esto tomando en cuenta las madres que se involucran en la vida de sus hijos, las que se ponen a hacer tareas con sus hijos, porque el otro extremo es como mencionábamos al comienzo, hay unas que no se dan cuenta de lo que tienen de tarea y no saben lo que hay. Ese es el otro extremo. Pero el afán por educar a sus hijos en una educación civil, en una educación cultural, desvía la vocación y el llamado de Dios que ha hecho a sus vidas. Y está bien que provean por los hijos, está bien que provean una educación civil, pero eso no es lo más importante. Si tú estás preocupada el día de hoy porque tu hijo probablemente va mal en clases, le cuestan algunas materias, pero no te preocupa que tu hijo no sabe versículos bíblicos, entonces por supuesto eso va a mostrar mucho de tu corazón, porque estás minimizando al Señor, su carácter, su palabra, sus atributos. Estás más afanada en que tu hijo sepa restar, sumar, multiplicar, que se sepa la geografía del país, pero cuando tú le preguntas un versículo no lo sabes. Y probablemente, y más vergonzoso aún, tú tampoco lo sepas. Y eso muestra el corazón, expone el corazón. Es necesario, amada madre, que instruyas a tus hijos de manera práctica. Yo expresaba hace algunos domingos atrás cómo es preocupante cuando vamos a Petra Kids con los niños y les preguntamos por los versículos bíblicos
o la enseñanza del domingo anterior, no saben. Semana a semana se manda un devocional para que los padres estudien la enseñanza con los niños del domingo que se está viendo hoy, por ejemplo. En la semana se va a mandar ese material para que los niños repasen ese material y el próximo domingo puedan recordar lo que se estudió. Y cuando les preguntamos qué estudiamos el domingo anterior, no saben. Y mucho menos van a saber o recordar los versículos que se estudiaron, porque probablemente están más afanadas para que aprendan matemáticas o ciencias naturales, porque eso es lo más importante para ti y esa es la prioridad para ti. ¿Quieres saber por qué? Con mucho amor te lo voy a decir, porque probablemente estás poniendo en tus hijos tus sueños frustrados. Lo que no pudiste cumplir como mamá, lo estás imponiendo a tus hijos. Estás poniendo una carga que tú no pudiste llevar sobre tus hijos. Y estás afanada para que ellos sean algo en este mundo. Que tengan un título. Cuando ya Dios nos ha dicho que como nuevas criaturas en el Señor, nuestra identidad está en Cristo. Somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Esa es tu identidad como padre y madre de familia y esa debe ser la identidad de tus hijos. Entonces, ¿por qué estás tan afanada educando a tus hijos en las cosas del mundo? Ahora, no es malo que los niños estudien. No es malo que los niños aprendan. Pero el problema está cuando eso se vuelve una prioridad y se vuelve un ídolo. Y sale esa frase del corazón que dice, para que mi hijo sea alguien en la vida, para que mi hijo cumpla el sueño que yo no pude. Estás poniendo cargas que no pudiste llevar. Amada madre, tu responsabilidad en tu vocación y rol como mamá es criar hijos que estén listos para obedecer el llamado de Dios, no el llamado del mundo. Tú probablemente hoy estés criando niños morales, legalistas, o niños que probablemente en el futuro van a ser vagos y rebeldes. Pero yo te animo a que tú críes, como acabamos de leer en 2 Timoteo, a Timoteos, a niños que sean rápidos a obedecer el llamado de Dios en su vida. ¿Tú estás criando Timoteos el día de hoy? ¿O estás criando hijos del mundo? Pero eso nace del corazón del Padre, de los anhelos y deseos del Padre y la Madre, de las prioridades que hay en ese corazón. Y lamentablemente, hoy en día, vemos cómo en la sociedad se ha metido muy fuerte los hombres femeninos, vamos a llamarlo. Incluso aquí en la iglesia hay niños de 30 años, 40 años, que van a una cita con su esposa y llevan a la mamá, que van al súper a hacer las compras de la semana y llevan a la mamá. O le preguntan a la mamá qué puedo comprar y dejan de un lado a la esposa. Eso debería dar vergüenza y debería humillar el corazón. ¿Por qué? Por la sobreprotección. Probablemente desde la niñez, en vez de enseñar la palabra de Dios y el Evangelio, sobreprotegiste a tu hijo. No querías que nada le pasara y tomaste un rol de una salvadora funcional. Que tú ibas a salvar a tu hijo, tú ibas a proteger a tu hijo de los peligros, olvidándote que fue Dios el que te dio un hijo. Y que el Señor cuida mejor de tu hijo que tú misma. Y esa sobreprotección convierte a estos niños en hombres afeminados.
inútiles, que no pueden hacer absolutamente nada, que llegan a casarse y es un matrimonio de 3, con la mamá ahí. Por eso es necesario, amada madre, que críe hombres masculinos y mujeres femeninas que amen a Dios con todo su corazón, con sus mentes y sus fuerzas. Y como escuchábamos en la escuela dominical, también acerca de la idolatría. Cuidado, tu hijo es un ídolo el día de hoy. Y como es un ídolo, no vas a querer que nada le pase. Y vas a tener a ese niño de 30 años peinándolo y cepillándole la barba y preguntándole cómo está mi niño lindo. Da risa, pero debería causar humillación y temor de Dios. Y son hombres femeninos. Y usted pregunte en sus trabajos, si usted ve en sus trabajos, en la sociedad, en la cultura, ¿por qué hay tantos hombres femeninos? Y dicen, bueno, es que no tuvo una figura masculina, no tuvo un padre que lo guiara y le enseñara a ser hombre. Pero más allá de eso, lo que falta es el Evangelio. Y lo vemos en 2 de Timoteo. Timoteo tenía un padre ausente que atacaba sus convicciones y su fe. Pero aún así estas mujeres criaron, informaron un hombre masculino que amaba a Dios con todo su corazón, que luchaba, sí, que tenía miedo, sí, pero que obedeció el llamado de Dios y estaba ya en la iglesia sirviendo. Y por eso el apóstol Pablo lo estaba animando, recordando la fe de su madre y su abuela, porque era una fe que venía del Señor, una fe sana en el Señor, una fe en Cristo Jesús, no en Él mismo. No hay palabra de un ánimo en la persona, como los coaching que enseñan, tú puedes, creer en ti, vas a salir de esta. Cree en tu propio corazón, en tu experiencia, en tu conocimiento. Recuerda todo eso. No. Ustedes no van a leer nada de eso en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Todo lo que el apóstol Pablo escribe acá apunta a Cristo. En la fe en Cristo Jesús, y por eso él empieza, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Así empieza él su carta. Y le recuerda la fe en Cristo. ¿Y qué fe, qué tipo de fe estás enseñando el día de hoy? Y vamos a ver algunas cosas que la palabra de Dios ordena a las madres en la vocación de madre. Primero, número 1, dice que las madres deben estar disponibles mañana, tarde y noche para sus hijos. En Deuteronomio 6 al 7, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Debes estar disponible para tus hijos. Número 2, involucrándote en la vida de tus hijos, interactuando con ellos, acordando y pensando y procesando la vida juntos. Debe haber una comunicación sana, mamá, con tu hijo. Y si no lo ha habido, es tiempo de arrepentirse y pedirle perdón a tu hijo. Pero usted puede pensar, bueno, mis padres nunca me enseñaron del Evangelio ni la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a enseñarle a mis hijos? Yo nunca tuve una educación cristiana. Mis papás no fueron creyentes. Yo solo recibí abuso y maltrato. Pero tú estás aquí hoy por la gracia de Dios. Y estás escuchando estas palabras del Señor. Y si todavía hay ese pensamiento en tu mente
Muy probablemente hay dolor en tu corazón. Y probablemente hay heridas de tu pasado que no has perdonado hacia tus padres. Puedes pensar, mis papás nunca me educaron en la fe, ni siquiera tuve una Biblia en mi casa hasta la edad de 25 años. Cuando mis amigos en la universidad me hablaron del Evangelio y fueron ellos los que me llevaron a la iglesia. Dios te llevó a la iglesia, Dios te trajo a la casa del Señor y hoy tú estás escuchando el Evangelio y tienes ese privilegio de conocer la verdad y ahora tienes el privilegio de educar a tus hijos. Entonces no tienes excusa para no enseñar a tus hijos en la fe. Dice Efesios 6:4, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Involúcrate, amada mamá, con tu hijo. No abuses del castigo. No críes niños moralistas. No pienses que ya cumpliste con leerle la palabra de Dios y después mandarlo con una tablet y un celular allá para que no esté molestando. Le leíste la palabra de Dios 10 minutos y pasó 6 horas viendo YouTube en el teléfono para que no esté molestando porque tú querías tu tiempo personal. El otro mandato que dice la palabra de Dios en esta vocación de mamá es enseñándoles las Escrituras, enseñándoles con las Escrituras el punto de vista bíblico del mundo. Dice Salmo 78, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y le contaran a sus hijos, de generación en generación. Pero si tú el día de hoy no estás enseñando la palabra de Dios a tus hijos, no te estás involucrando en su vida, no estás orando por ellos, no les estás amando, ¿qué piensas que va a pasar con la siguiente generación? No van a conocer de Dios. Van a odiar al Señor. Van a aborrecerlo. Van a ser hombres femeninos y mujeres que odian a Dios. Dice el versículo 7 en el Salmo 78, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Y ese va a ser el resultado, mamá. Si tú no estás tomando la vocación y el rol de una maternidad bíblica el día de hoy, tus hijos más pronto y más temprano que tarde van a odiar a Dios y van a aborrecer al Señor. Y cuando lleguen a la adolescencia tú te vas a preguntar, oh Dios mío, ¿por qué pasa esto? Cuando no te has tomado el tiempo de enseñar a tus hijos en la palabra de Dios. Y adivina con quién te vas a enojar, con Dios. Él va a ser el culpable. Cuando pasaron 12 años que pudiste instruir a tu hijo en las Escrituras, pero no lo hiciste. Y cuando el niño ya tiene una edad para razonar y para sentirse un poco libre de contestar y tomar decisiones, va a decir, me voy y ya no quiero ir a la iglesia. Y lamentablemente eso ha pasado aquí en la iglesia. Han venido por mucho tiempo niños desde la edad de los 3, 4 años, están en sala cuna, están en Petra Kids. Cuando salen de Petra Kids pasan una semana o un mes o 2 meses en el grupo de jóvenes, pero viene la idea de que ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Es que los 12 años anteriores iba porque mi mamá me llevaba allá que me educaran.
Y como ya tengo uso de razón y puedo tomar decisiones, me rebelo y no quiero. Y ese es el patrón. Por eso la importancia, mamá, del rol que Dios te ha llamado a ti. Probablemente tú estés luchando con ver a otras mujeres ser exitosas en el mundo, tener carreras profesionales, pero en su corazón no está el Señor. Su corazón está vacío. Están luchando con identidad. Y tú tienes el rol y la vocación más preciosa que puede haber en el llamado de Dios. Enseñar a tus hijos, educar a tus hijos y servir a tu familia desde tu hogar. Versículo 8, siempre en el Salmo 78, y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. ¿Ven el peligro que hay? Luego dice, entrenándoles, ayudando al niño a desarrollar sus habilidades y descubrir su potencial. Y estas son ordenanzas de Dios para los padres y para la mamá, que él cumple el rol de la maternidad. Proverbios 22:6, instruye al niño el camino que debe andar y cuando sea viejo no se apartará de él. Esta es una promesa de Dios. Si tú te esfuerzas el día de hoy a educar a tu hijo, a enseñarle las escrituras, a involucrarte en su vida, a desarrollar sus dones, cuando él crezca, él va a ser un hombre de Dios. Va a ser un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios. Pero si tú sales a trabajar todo el día y dejas que la nana lo eduque, cuidado con decir que puede ser la esposa del faraón. Es que la voy a dejar con la nana y la nana era la mamá y lo educó en la palabra de Dios. No eres ella. Es tu llamado, es tu rol, tu vocación, el enseñar la palabra de Dios a tus hijos, disciplinándoles, enseñándoles en el temor de Dios, señalándoles sus límites en forma consistente, amorosa y firme. Y dice Proverbios 13:24, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y ahora hay una nueva doctrina y corriente en la psicología que dice que tú no le puedes pegar a tus hijos, que es maltrato, que estás traumando al niño. Y en los colegios enseñan eso. No le pegues a tu niño, lo vas a maltratar, lo vas a traumar. Pero el Señor está diciendo que hay que educar al hijo con la vara. Y tú como creyente, ¿a quién vas a escuchar, mamá? Y las mamás son las que más luchan con enseñarles a los niños y educarlos con la vara. Para el papá es fácil agarrar la faja y darle 2 fajazos a un chavalo, pero a la mamá le duele en el corazón porque lo sobreprotege y lo mima. Y el niño se vuelve afeminado. Es necesaria la corrección con vara, en amor, con verdad y sin enojo. Cuidado con estar educando y disciplinando a tu hijo con enojo, porque vas a lastimar su corazón. Nutriéndoles, proveyendo un ambiente de constante soporte verbal, libertad de fallar, aceptación, afecto y amor incondicional. Hay niños que no son libres en sus hogares, porque han sido formados de una manera moralista y legalista, que cuando la mamá y el papá lo ven, tienen un comportamiento distinto al que, por ejemplo, tienen en los colegios. Entonces, este niño no es libre, porque si mi mamá o mi papá me ven, me van a regañar y me van a pegar, pero en el colegio no me miran. Entonces, ahí hago lo que yo quiero. Hay una doble identidad. Efesios 4, 29 y 32 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y por supuesto, esto es para las madres hacia sus hijos.
y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. ¿Cómo estás educando a tu hijo, mamá? ¿Cómo estás respondiendo cuando tu hijo comete una falla en el hogar? ¿Le estás gritando? ¿Le estás maltratando físicamente y verbalmente? Y por supuesto muestras muchas heridas de tu corazón. También siendo un modelo de integridad, viviendo lo que enseñes, siendo un modelo mediante el cual el niño pueda aprender, captando la esencia de una vida piadosa. Deuteronomio 4:9, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Y estas son algunas cosas de las que Dios ordena para el rol y la vocación de mamá. Por supuesto, debe haber un buen entendimiento de este llamado. Entender que la maternidad bíblica es buscar un legado eterno, no temporal. Y es lo que hicieron Eunice y Loida con Timoteo. Ellas educaron a sus hijos, a Timoteo, en las Escrituras, pero dice también que ellas prepararon su corazón primero. Ellas estaban viendo lo eterno, no lo temporal, como dice Colosenses 1 al 3, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y ese debe ser el anhelo de tu corazón. Que la fe que tú estás viviendo hoy, la vivan tus hijos también. Amén. Que lo que tú estás creyendo de Cristo Jesús, lo crean tus hijos también. Ese es el legado que tú debes dejar a tus hijos. No una educación civil, no que estén listos para hacer riquezas en el mundo, sino un temor de Dios, un temor reverente al Señor, y que amen a Dios con todo su corazón, con todas sus mentes y sus fuerzas. ¿De qué sirve, dice la palabra de Dios, que amen el mundo entero si pierden su alma? ¿Y de qué sirve, mamás, que sus hijos tengan una educación de calidad en las escuelas, estén preparados en las universidades, pero odien al Señor? Y hay muchos ejemplos acá, amada iglesia, de madres que han perdido a sus hijos en la fe, que ahora que ya son hombres, se fueron de la casa en rebeldía. Y duele mucho el corazón. Porque el anhelo de una mamá es ver a su hijo rendido a los pies de Cristo. Pero si no conoce al Señor, pronto se va a rebelar. Puedes sentirte frustrada con el día a día también, en este rol de mamá. Y es interesante, leí el testimonio de una mujer acerca del rol y la vocación de mamá, del día a día en casa, cuando todo parece derrumbarse, los juguetes están tirados por todos lados, la cocina está llena de trastes, la ropa está sucia y los niños no hacen caso. Se para un momento a reflexionar y pregunta, ¿es esto todo lo que soy? ¿Es esto todo? Una lavatrastes, recoge juguetes y lava ropa. Pero realmente, ¿es eso lo que son, madres? ¿O es eso lo que el mundo ha creído que ustedes son? Porque el mundo, la sociedad va a minimizar tu rol. Y puede ser muy frustrante esos momentos con los niños, ese caos en el hogar con los niños.
Pero al mismo tiempo, si tu mirada está puesta en el Señor, va a haber gratificación y gozo, porque los estás llevando a Cristo, porque le estás enseñando las Escrituras. Dios ha inculcado la maternidad con significado y propósito como parte de su plan mayor para la humanidad. Ya sea que una mujer haya sido o no llamada a la maternidad tradicional, ella demuestra sus dones de crianza diariamente a través del cuidado, la hospitalidad, el discipulado, la enseñanza, la crianza de los hijos y el servicio a los demás. Mamá, tu rol no se limita solamente a criar los niños, sino también a servir a los demás en la iglesia. Y ese es el rol y el llamado que usted debe obedecer el día de hoy. Por eso, la manera en cómo vives el Evangelio debe impactar la vida de tu hijo, debe impactar la vida de tu esposo, debe impactar la vida de todas las personas que te rodean. Para que cuando tu hijo crezca y sea un hombre de Dios y esté en problemas, él pueda recordar la fe de su madre. Decía el pastor Peter Marshall, un predicador escocés, el reto moderno para la maternidad es el desafío eterno, es el desafío que siempre ha existido en la maternidad, el de ser una madre piadosa. Ese va a ser el desafío siempre a las mamás. Las mujeres, dice, se acercan más a cumplir la función que Dios les asignó en el hogar, más que en otro sitio. Es mucho más noble ser una buena esposa que Miss América, dice. Es mayor logro establecer un hogar cristiano que producir una novela mediocre llena de obscenidades. Porque tú como mamá puedes estar tomando un doble rol y decir, voy a criar a mi hijo y voy a trabajar desde el hogar, pero estás haciendo una crianza a medias. Por supuesto, hay situaciones particulares en la vida de cada persona. Por eso, amada mamá, la vida en cómo vives el Evangelio va a impactar de manera positiva o negativa a tu hijo. Va a impactar la vida de las demás personas en la iglesia de una manera positiva o negativa. ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? Déjame terminar con algunas preguntas. ¿Qué tipo de maternidad estás viviendo? ¿Es una maternidad bíblica? ¿O es una maternidad del mundo? ¿Qué tipo de hijos estás criando? ¿Hijos que van a ser exitosos en el mundo? ¿O estás criando Timoteos que sean rápidos para obedecer el llamado de Dios? ¿Y qué legado dejarás a tus hijos, amada mamá? Esfuérzate por dejar un legado eterno para tus hijos. Obedece el llamado que Dios te ha hecho en tu vocación de maternidad. Amén. Proverbios 31, 25 al 31 dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Amén. Oremos. Señor, le damos gracias, Padre amado, por este tiempo en su palabra, Señor, y poder recordar, Señor, el llamado que usted ha hecho a las madres el día de hoy, a vivir una maternidad bíblica, Señor, una maternidad que le honre y le glorifique a usted. Padre, yo le ruego para que cada mujer, Señor, que anhela ser mamá o que ya es mamá o que ya pasó esa etapa de maternidad, Señor, pueda ser rápida para escuchar el llamado que usted ha hecho el día de hoy. Que sea rápida para perdonar y para pedir perdón por sus fallas también, Señor. Siempre es oportuno y nunca llega tarde las advertencias, las exhortaciones que usted nos hace por medio de su palabra, Señor. Y en especial recordando, Señor, este mes al Día de la Madre, Señor. Ese rol precioso que usted le ha dado a la mujer de criar a hijos, a niños y niñas conforme a su corazón.
que lo amen con todo su corazón, su mente y su fuerza, y que ese sea el legado, el anhelo y el propósito para sus vidas. Formar niños, hombres masculinos y mujeres femeninas que vivan para la gloria de su nombre, Señor. Gracias le damos por este tiempo y gracias le doy también por la vida de cada mamá presente el día de hoy en su iglesia, Señor. Por la vida de cada mamá, Señor, que usted ha traído a su iglesia, Señor, y todos los procesos que ellas han pasado, las luchas que llevan, los fracasos, los miedos, las inseguridades, Señor. Yo le ruego para que ellas puedan recordar que usted está ahí presente, a diario, en sus vidas, involucrados, Señor, y llevando sus cargas a diario. Ellas no están solas, Señor, están con usted. Y usted las cuida mejor que los esposos y cualquier otra persona, Señor. Le damos toda la gloria y la honra, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Son amados y feliz Día de las Madres.